Muchas chicas entrenan para tener un cuerpo con curvas, pero su entrenamiento está organizado o está planteado para tener un cuerpo mucho más atlético y ellas no lo saben. Y muchas quieren tener un cuerpo menos voluminoso, donde se vea mucho más definido, y lo que están consiguiendo sin que ellas lo sepan es un cuerpo con muchas más curvas. ¿Por qué sucede esto? Ya lo vamos a saber. La razón por la cual muchas de ustedes, chicas, entrenan y no ven resultados, y en el peor de los casos nunca los verán, se debe a una mala planificación del entrenamiento. Se debe a la alimentación y también a la intensidad durante el entrenamiento. Los errores más comunes que cometen las chicas, aquellas que quieren tener cuerpos con bastantes curvas, es dedicar su entrenamiento o tener una planificación o un orden de entrenamientos basado en más que todo ejercicios aeróbicos, tipos como el HIIT, CrossFit, Zumba. Este tipo de entrenamientos con poco peso y en muchos casos sin ni siquiera tocar las pesas, que tienen una demanda energética bastante alta, y aún así ellas la acompañan de una alimentación bastante ligera. Lo que hacen es secar mucho la grasa que tiene su cuerpo, y las curvas que ellas desean tener o que ustedes desean tener van a ser poco notorias. Esto quiere decir que están teniendo un entrenamiento muy mal orientado. Este tipo de entrenamientos que lo acompañan, además de este error que están cometiendo con una alimentación ligera, calóricamente hablando, y los resultados que ustedes están esperando es tener un cuerpo con curvas, pues es muy difícil que ustedes lo tengan. Si desean tener unos muslos grandes, un glúteo bastante grande, pues están conduciéndose por un lugar o por un entrenamiento inadecuado. El resultado que esperas no llegará. ¿Por qué no llegará? Por la estructura del entrenamiento que estás teniendo. Tendrás un cuerpo más parecido a esto que a este, que es el cual tú estás buscando. Este tipo de cuerpos mucho más marcados son cuerpos que buscan más las mujeres que practican ciertos deportes. Estos se conocen como cuerpos mucho más fitness, cuerpos mucho más atléticos. Hay cierto grupo de mujeres que, debido a su genética, a su volumen, el tamaño de su cuerpo, pueden tener un ligero cambio teniendo este tipo de planificación en sus entrenamientos y en su alimentación. Pero esto se debe, como lo estoy diciendo, a su genética. Que puedan hacer notar un poco más sus curvas, claro, porque su genética lo está acompañando hacia eso. Pero si eres de estas chicas que tienen un volumen del cuerpo mucho más pequeño y quieres tenerlo mucho más curveado, debes reorganizar y debes cambiar la forma en la que estás entrenando y la forma en la que te estás alimentando. Ahora, si quieres tener un cuerpo con curvas, debes reorganizar tu plan de entrenamiento y tu plan de nutrición. En la parte del entrenamiento debes enfocarlo más en darle un estímulo al cuerpo para crecer, para que así las curvas del cuerpo puedan ser más notorias. Debes tener un entrenamiento donde se priorice la hipertrofia, donde se priorice el crecimiento del cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Teniendo entrenamiento de fuerza y durante el entrenamiento tener alta intensidad e ir a medida que vayan pasando las semanas o los meses, ir agregando cada vez más peso a tu rutina, porque tu cuerpo se va adaptando al peso el cual estás creciendo y no recibe el estímulo necesario. Ahora, en cuestión de alimentación, debes tener una alimentación basada en proteínas, carbohidratos y grasas saludables. Y también aumentar la frecuencia y la cantidad de comidas, para que el cuerpo, a través de la alimentación y con el entrenamiento que estás teniendo, tenga un estímulo adecuado para que el cuerpo pueda crecer y de esta manera puedas llegar a los objetivos los cuales te estás planteando. Tengo que recalcar, si haces todas las cosas que te estoy diciendo, pero durante el entrenamiento no entrenas con la exigencia ni la intensidad, y cada vez que pasa el tiempo no tratas de aumentar 1 kilo, 2 kilos, medio kilo, es decir, ser progresivo durante el entrenamiento, va a haber un estancamiento y no va a poder crecer el cuerpo como lo deseas. Ahora, para aquellas mujeres que son de un cuerpo, una genética bastante grande y quieren tener un cuerpo un poco más delicado, un cuerpo mucho más definido, y tienen un tipo de entrenamiento mal planificado,
un tipo de entrenamiento organizado en el levantamiento de pesas y un consumo calórico, un consumo de alimentos bastante alto, debo decirles que este entrenamiento las conducirá a tener un cuerpo mucho más grande. ¿Qué deben hacer? Deben tener un entrenamiento mucho más equilibrado, buscar un equilibrio entre dos entrenamientos, no descuidar el entrenamiento de pesas, pero combinarlo con un entrenamiento aeróbico. ¿Para qué? Para que de esta manera el cuerpo pueda ir disminuyendo ese tamaño, vaya reduciendo su porcentaje de volumen y también acompañarlo de una alimentación ligera. ¿Qué es una alimentación ligera? Una alimentación calóricamente hablando bastante pequeña en energía. ¿Qué tipo de entrenamientos pueden hacer? Entrenamientos tipo HIIT, tipo Zumba, entrenamientos con mucho más dinamismo. Y también, no mucho menos importante, para poder lograr este objetivo no es necesario pasar hambre, se requiere de una buena orientación. Te dejaré unos videos al final de este para que puedas orientarte y puedas cumplir tus objetivos. Si tú quieres tener un cuerpo con volumen y quieres tener un cuerpo que se vea ligeramente definido, claro que es posible hacerlo. Pero primero debes orientarte hacia uno de los dos lados dependiendo tu punto de partida. Vamos a empezar si eres una persona con un tono muscular bastante pequeño. Lo que debes es mejorar ese tono muscular. ¿Para qué? Para que el cuerpo tenga un volumen mucho más grande y de esta manera puedas hacer notar mucho más las curvas. Y luego de tener el tono muscular, que no sé cuál sea, pero esto depende ya más que todo de ti, luego dirigir y organizar tu entrenamiento hacia el lado contrario, tratando de bajar el porcentaje de grasa y de esta manera tendrás un cuerpo definido. Y en el otro caso sería una mujer con un volumen bastante grande, entonces recomendaría yo en este caso especial, muchas veces lo que suele es que aparece un poco de flacidez en el cuerpo. Entonces recomendaría por un tiempo mantener una rutina de volumen muscular, es decir, para que el cuerpo crezca y el cuerpo se afirme en sí, y luego redirigir y organizar la rutina a un plan de entrenamiento donde se reduzca el porcentaje de grasa corporal. De esta manera tendremos un cuerpo con volumen y un cuerpo donde se notará la definición. Déjame saber qué tipo de entrenamiento tienes tú y qué tipo de alimentación, si tu deseo es tener un cuerpo con curvas o un cuerpo atlético. No se te olvide suscribirte a este canal para que no te pierdas mis próximos videos. Déjame una manito arriba si este video te ha gustado. Muchas gracias.